cuando te comes un sándwich de Chicué, de la esquina de Chicué, te transporta al monumento a comerte un sándwich de pierna. Te transportas a comerte un Ricky, de los Ricky que vendían los motoristas en la calle que tenían atrás en esa parte. Es un lugar donde se mantiene, donde mantiene la tradición de sabor y mantiene la forma tradicional de hacer el sándwich para mantener ese mismo sabor que desde la infancia uno recuerda. Disfruten de este episodio, uno siempre goza con Chicué. Bienvenidos a Comiendo de Oído, el podcast que te trae historias de la cultura gastronómica de Santiago. Como te iba comentando, la funcionalidad o lo que buscamos con esto es conocer las historias de los sitios que han marcado o han dejado marcada la cultura culinaria de Santiago. Tú tienes aquí la esquina de Chicué, que ya ¿qué tiempo tú tienes aquí en esta interacción? ¿O empezó directamente aquí o tú tenías antes en otro sitio? ¿Cómo surge la esquina de Chicué? Bueno, Carlos, antes que todo, darte las gracias por mi primer podcast, que me han invitado muchas veces, pero tú sabes que siempre uno le tiene, no miedo a la televisión, pero uno es medio, no tímido, pero casi siempre me niego. Pero esta vez me convencieron, además que tú eres un hijo de los jardines, y qué mejor que a ti darte esta primera entrevista. Me decían que, Carlos... Te preguntaba, yo conozco y he escuchado siempre de muchas historias, de muchas interacciones de emprendimientos que tú has tenido, tanto en música como en comida. Hoy nos enfocamos un poquito más en comida, pero es interesante todas las anécdotas que siempre se escuchan de ti. Y viendo esto, estamos viendo que hasta el día de hoy, lo que tú tienes y donde estás ya sentado es en la esquina de Chicué, donde tienes los sándwiches que todo el mundo viene a buscar, los sándwiches que todavía, para describirte como yo describí en Chicué, es cuando yo quiero recordarme de esos sándwiches que uno comía de carajito, que comía de cosas, que comía en la calle en otros sitios, que uno va a buscar en los sitios que ya no está igual, pero que uno se quiere recordar del sabor autóctono, del sabor auténtico que uno tenía de antes. Uno viene aquí, porque aquí es que han sabido replicar todas las cosas que han hecho. Por ejemplo, ese sándwich de pierna tuyo, me recuerda los sándwiches de cuando uno estaba en el Monumento. Cuando después del Monumento se fue para el Río Con. Y uno viene y por esa parte. Entonces yo te pregunto, ¿de dónde te sale a ti esa cosa de la cocina, de incursionar o de emprender en aspectos de cocina para que después me cuentes los otros emprendimientos que has tenido? Entonces, esa cosa, pero ¿de dónde te sale ese emprendimiento de cocina? Mira, Carlos, es una pregunta muy interesante, porque si tú supieras de cocina, oye la cosa de la vida, de cocina yo prácticamente no sé nada, porque déjame decirte que a mis 60 años, no lo digo con orgullo, pero la primera vez que yo vine a prender una estufa eléctrica y vine a cocinar un queso frito, y Mari, la que trabaja conmigo allá, que como una hermana mía, pues tiene ya casi 30 años, me dejaba el plátano pelado en el agua y yo le decía, ¿qué tengo que hacer? O sea, la primera vez que yo prendí una estufa en mi vida fue ahora para la pandemia. O sea, yo de cocina, de yo saber, pero yo te diría que eso nosotros lo llevamos en la sangre, lo de la comida. Pues tú sabes bien que mi hermano, por ejemplo, Tomás, con el café, lo que fue el restaurante El Café, después Martín Taco, la panadería La Campana, que fue fundada por mis dos hermanos, por Silvino y Tomás. Después ahí vino la inclusión de Modesto, porque Tomás tenía ya varios negocios y surgió la idea, Modesto era como hermano de mis hermanos, y vino esa idea también. Entonces ahí entra Modesto, sale Tomás, y La Campana la inauguran Silvino y Modesto. Pero, o sea, te quiero decir que a nivel familiar es una tradición. No sé, que ya viene de mis abuelos, que me dicen que Papá Caco fue el fundador del Morisoñando. Eso me lo dijo mi primo Fran Viña, que desde hace, bueno, desde cuando Rubirosa viajaba a Francia, me decía que ya Rubirosa hablaba todas las cosas buenas acerca del Morisoñando de Papá Caco. Qué interesante. Mira, como cosa de la vida. Entonces yo creo que de ahí es que sale esa inquietud de nosotros por la comida. De investigar. Y
Y antes de llegar aquí, antes de llegar a la esquina de Chicué, ¿qué otros emprendimientos de comida tú tenías? Pues me acuerdo que me mencionan a ti, a ver si es correcto lo que me han dicho, de unos majaretes, de unos maíz, de unas cosas. ¿Cómo tú empiezas? ¿Con cuál fue tu primer invento en esta Mira, parte? antes tú sabes que desde pequeño, desde los 14, 15 años, mi primera inquietud para entrarte en lo de la comida fue la música. Ahí fundamos la orquesta famosa de los Cuchicuchi, que de eso hubiéramos que hacer un programa de horas. Después me introduje en la promoción de las diferentes bebidas del país. Entonces, antes de meterme, ya después que salgo de la bebida, quedo sin empleo y me pongo a taxiar. Tenía un carro que era una sola unidad, pero entonces la publicitaba, ¿no? Como Texataxi Chicué, una flotilla de Toyota de carro tercer, aire acondicionado, disco compacto, teléfono celular, Texataxi Chicué. Entonces, era nada más una sola unidad, pero yo la anunciaba por el programa de Wanji Sánchez, por el béisbol de Grandes Ligas. Y ríete tú la cantidad de demanda que yo tenía, y solamente tenía un solo vehículo. A veces tenía que andar con 5 y 6 carreras al mismo tiempo, porque llamaban a mi casa y de mi casa entonces me daban Un Viper. un Viper, por el famoso Viper que había. Y como era mayormente un taxi familiar, Sí. yo buscaba y a veces tenía 4 y 5 carreras diferentes al mismo tiempo. Entonces después, de ahí paso a trabajar a una compañía de cigarrillos. Muchas gracias. Y tengo que dejar el taxi, se lo doy a otro muchacho, a Ignacio, para que él lo manejara. A partes iguales, dividir ganancias. Una vez entonces me lo chocó y ahí comenzamos entonces ya con la otra disciplina, que ahí viene entonces la comida. Estoy sin trabajo, estoy sin empleo, ando caminando por la avenida La Carrera, ahí ando con un amigo, no me acuerdo cuál, pero me paro donde Norma, que es la que vende maíz sancochado en La Carrera, Sí. de toda la vida. Me paro, ando a pie y pido un maíz, y me acuerdo que me lo cobra a 5 pesos. Y le digo, Norma, por simple curiosidad, ¿qué cuesta una mazorca de maíz? Y me dice ella, no, una mazorca de maíz me sale a mí por 50 centavos. Y digo, coño, ¿tú la vendes por 5 pesos? Pues no es malo el negocio. Y me dice que no, me dice, entonces ahí incursiono rápidamente. No había mucho cuarto. Veo que Tomás, mi hermano, tiene 2 aros de carro en el café que no se está usando. Inmediatamente tuve la idea de que eso iban a hacer las 2 hornillas. Le puse una planchuela, los 2 fogones. Oye, pues me puse a vender mi maíz sancochado. ¿Dónde te ubicaste? Frente a mi casa, en la avenida Texas, esquina 5. Ya. Ahí. Yo lo sacaba y me acuerdo que la primera vez compré 100 maíz. Acuérdate, a 50 centavos. 50 pesos. A 50 centavos, tú lo vendías a 5 pesos. Oye, era un negocio redondo. Te dejaba 450 pesos si tú lo vendías a los 100. Pero ¿qué pasa? Que el maíz, tú no sabes cómo va a salir. Entonces, hay el maíz tierno, que es el que nos gusta, que es el bueno para comer. Pero hay que le dicen el maíz de gallo, que es durísimo. Entonces, ese mayormente ese no se ensanguechaba, ese se perdía. Ese sí, pues ese se desgranaba para tirárselo a los gallos. Pero aún así era tan bueno el margen que tú perdiendo 30, 35 maíz, con 60 maíz que tú vendieras de los 100, pues te ganabas 300, 350, limpio. Hasta que un día va el caimán Yeyo Ochoa, que siempre se paraba a comprar maíz, y me pide 10 maíz. Viejete, como decía, dame 10 maíz de esto, pam. Yo le doy su 10 maíz, pero él observa que en la puerta de mi casa, en el portón, habían unos maíz tirados, que eran esos maíz de gallo. Habían como 20 o 30. Y me dice, viejete, ¿y este maíz que está aquí? Digo yo, no, viejete, a Yeyo.
Le digo, eso es que es maíz de gallo y ese maíz yo no lo puedo sancochar porque a la gente no le gusta. Me dice, no, mi gente, por usted, por eso es que tienen cuarto, si tú te pones a ver, y hacen cuarto, porque es que piensan en todo. Me dice, usted no ha oído del majarete. Su mamá tiene que saberlo hacer, y es con maíz, con ese maíz duro que se hace, con el maíz lleno. Inmediatamente mi casa estaba ahí atrás, cojo para donde mami. Le digo, mami, ven acá, que Yello me está diciendo esto, esto y esto. Y dice, mami, yo no sé hacerlo, pero Macuki, la que trabaja con nosotros, una trabajadora de toda la vida, un miembro de la familia, hace el mejor majarete del mundo. Pues, ¿para qué te cuento de ahí? Comenzamos a hacer el majarete. Ya yo comencé haciendo 100, 150 majaretes con 200 maíz. Pues no te voy a exagerar, Carlito, si te digo que creo que todavía uno de los mejores negocios que yo he hecho en mi vida. Porque con una inversión de 500, 600 pesos, porque tú tenías que comprar para el majarete el maíz, la leche, la mantequilla, y Macuki te hacía el mejor majarete que había en el país. Me acuerdo que cuando Hipólito Mejía se hicieron la convención de todos los presidentes de América Latina, que fue aquí en República Dominicana, el que hizo el encargado de la comida era Raudy Torres. Sí, Dios lo tenga en ¿verdad, gloria. Raudy? Y el postre que brindó fue el majarete de Chicué. Ya después de ahí, el mejor majarete que había en el país, me llamaban gente de la capital, de La Vega, de toda parte del país. Venían solamente a buscarle el majarete. O sea, El majarete, yo me acuerdo, porque el majarete todavía se habla. Y cuando te mencionan a ti, además de los sándwiches, todavía hablan de los maíz, de los majaretes, de los majaretes porque tuyos. Toño Rosario también, en los merengues de él, Toño y yo somos muy amigos. Esa amistad vino por parte de Mícalo, que Toño cuando hacía su gira para acá, para el Cibao, se quedaba dormido donde Mícalo. Y como yo y Mícalo somos como hermanos, pues esa amistad se hizo. Entonces Toño le encantaba el majarete. Y cada vez que él decía entonces los merengues, chico, majarete. Sí. Entonces él lo popularizó. ¿Tú me entiendes? Mira qué interesante. ¿Y cómo tú dejas de hacer los majaretes y en qué te emprendes y sigues y llegas aquí a los sándwiches? Bueno, yo duré alrededor de 3, 4 años haciéndote el majarete. Sin duda alguna que hice el mejor majarete que se hacía en el país. No por lo decía yo, lo decían los clientes. Pero tú sabes que el majarete no es, en realidad no es un dulce específicamente. No sé cómo llamarte lo que va haciendo el majarete. Porque no es como un dulce de leche, no es como... una natilla, pero no es un postre, no es no sé en qué categoría caería, honestamente hablando, tú ves. Pero tiene su gente, quienes lo consumen, son adictos al majarete. O sea, el que le gusta el majarete porque le gusta, tú ves. Pero no a todo el mundo le gusta el majarete, es muy limitado. Entonces, yo lo que te digo, yo comencé haciendo 100, ya después estaba haciendo 200, sacaba el carrito con una mesita, ya sacaba 100, 150 majaretes, a la 1 de la tarde, de 1 a 6. Pues ya a veces a las 5 de la tarde, por año, ya no te quedaba majarete ni te quedaba maíz sancochado. Pero la gente se fue, yo diría, como saturando. ¿Tú me entiendes? Sí, sí. Entonces ya los 150, los 200 majaretes no se me estaban vendiendo diario, entonces había que guardarlo en la nevera. Y el otro día no era igual. No era igual. Era muy bueno, excelente, pero no era lo mismo. No era lo mismo. Que acabadito de... Y lo que tú decías de que el majarete era adictivo, yo recuerdo en mi casa había una señora, Chila, la vieja que nos crió a mí y a mi hermana, que hacía majarete. Pero en mi casa el pleito era, ella hacía el majarete, ¿verdad? Entonces ella repartía el majarete y ella tenía, este paire es el tuyo, este paire es de tu hermana, este es de tu mamá, sí. Porque... Si ponían el paire solo, empezaban a comer, tú comiste más que yo, tú comiste, y siempre se dan el pleito con el majarete, que hacían allá, pero el majarete, como tú dices, es adictivo, y cuando tú tienes majarete, es riquísimo. Tenía su truco y sus tradiciones. Por ejemplo, Macuki me decía claramente, mira, que no me entre nadie. Primero, cuando Macuki lo iba a hacer, eso era como un ritual. Macuki iba al baño, se bañaba, se ponía impecable, y nadie podía entrar por esa cocina que tuviera sudado. Porque ella decía que el mal olor, llámese el grajo, como uno dice vulgarmente. Realmente. Mira, el que tiene grajo, corta y majarete. Entonces ríete tú los shows que se armaban cuando el majarete se cortaba. Que se cortaba, no creo yo que era
supuestamente porque entraba un Una gente empleado no, sudado o pero alguien había con, otra cosa, con un el olor calor que de no la era. leche. Era exacto, era que cuando el maíz era tierno, ese maíz tierno no era un maíz de majarete. O sea, el maíz de majarete tiene que ser lleno, pero ese maíz criollo, pero lleno, porque también, si tú lo haces con el maíz americano, Que eso que te tú iba a lo ves decir. que eso no sirve. Que ya no aparece. El maíz El maíz criollo, criollo el maíz cada- criollo no aparece. Lo que aparece, incluso las personas que están sembrando maíz ahora, es el maíz americano que están sembrando, que es ese maíz que tiene un color amarillo pollito. Exactamente. Más parte. Sí, está bien. Ok. Y estamos, perdón, y lo que te decía, ese maíz criollo ya no aparece, que es un maíz que no es tan dulce, que tiene un sabor diferente, que a la gente le gusta más. Y es difícil conseguir ese maíz. Y no es el maíz. Es muy bueno para tú comértelo. Tú ves ese maíz dulce, porque Ese es un maíz dulce. El maíz americano es el maíz dulce. El maíz criollo es maíz menos dulce. dulce, pero tiene un sabor Pero un sabor diferente. y muy particular, mucho mejor el maíz criollo. Pero ya cada vez la gente está sembrando cada vez menos el maíz criollo, aunque todavía, pues, por ejemplo, Norma sigue en la carrera vendiendo su maíz Sí, criollo. pero tiene su gente que se lo siembra para esa cosa, pero el que está vendiendo y el dominicano se acostumbra a comer ese maíz americano y a la gente lo que vende más es eso. Otra cosa que sucedió también con respecto al negocio del maíz y el majarete, amigo, que después, acuérdate, se hizo una costumbre que en todos los supermercados se ponían unos carritos con su fogón, Su fogón. a vender el maíz criollo ya por todos los lados. Antes prácticamente en la parte alta nada más era yo que lo vendía. A la gente también le gustaba mucho por cuestión de higiene. Tú sabes que la gente es Sí. muy quisquillosa. Y ¿Tú entiendes? saber de dónde viene, De y dónde quién lo viene, produce. qué agua están usando, que si es hervida, que si es de botellones, toda esa clase de cosas. Con esa cosa de la higiene, mami siempre hace el cuento del yunji de aquí de La Salle. Oh, Y Dios mío. ella dice que ella no comía yunji de ningún lado, pero ella solamente comía yun de ahí porque como el yunji, mi abuela vivía al frente, la mamá de mami vivía al frente ahí de La Salle, y el yunji guardaba todas las cosas allá, y el yunji preparaba los siropos y las cosas allá en la casa, y se veía la higiene que él tenía, y por eso dejaban que uno chiquito comiera de esas cosas. El popular melena. El popular melena, Con yunji él fue que melena, ¿verdad nos que sí? criamos, sí, nos criamos la vida entera, todo lo que estudiamos en La Salle, Ujú. sabemos. Y Melena que- guardaba ahí el carrito, el carro ahí en la bajada de la casa de mi abuela. Ah, exactamente. Ujú. Ahí, que Ahí. ahora hay un negocito, Ujú. no sé de qué veo, pero hasta hace poco Melena Sí, todavía estaba. estuvo ahí, y los hijos de él siguieron. Se un- fue un para buen Nueva tiempo York ahora y tengo mucho que no lo veo. Por ese Al lado. querido Melena. Entonces, ¿cómo entre el maíz y los sándwiches, tuviste alguna otra interacción de comida o ya brincaste los sándwiches después de ahí? No, entonces, ¿qué sucede? Para ese entonces yo tengo el negocio del majarete y el maíz, ya va decayendo, porque yo siempre he dicho que es como en la guardia, que en la guardia tú practicabas la avanzada, que es para lograr el objetivo, pero la retaguardia tú la tienes que aplicar también y ensayar tanto como la avanzada, porque la retaguardia es lo que te deja vivo. Sí. Entonces tú tienes que tener el olfato para darte cuenta que ya este negocio está hablando, ya este negocio dio lo que iba a dar. Entonces ahí, en ese momento, muere mi hermano Tomás, que era el propietario del café. Tomás tenía en el frente de la casa una planta eléctrica que era como, bueno, era enorme. En aquella ¿Verdad? época la planta era grandísima, ahora que son Era chiquiticas. enorme de grande, te le podía dar, tenía capacidad para darte luz a los jardines enteros. De hecho, todos los vecinos, habían 10, 12 casas que recibían luz de nosotros. En ¿Verdad que aquella sí? época, Ahora me acuerdo yo, ¿verdad? Eso se usaba mucho, que una gente compraba la planta. Yo me acuerdo aquí, Raudy, que vivía aquí en la esquina, mi tía que vivía aquí al frente, y Raudy le compartía la planta con mi tía y... entonces, esa cosa. como el negocio no dejó de ser para los vecinos, Ujú. ya no tenían la tranquilidad, porque aunque el café era un sitio, restaurante muy decente, muy atractivo, muy agradable, atractivo pero ya la gente se comenzó a pararse en el frente de tu casa. Entonces todas esas personas, Tomás lo que hacía, que para tenerlo contento, le mandaba la luz gratis. Acuérdate, en aquella época, que Sí, sí, solamente teníamos de luz 4 y 6 horas al día. Realmente. Entonces tenían luz las 24 horas, porque la planta tenía esa capacidad.
Cuando Tomás muere, el café prácticamente, por más que quisimos relanzarlo y mantenerlo, es que Tomás era la esencia del café. Tomás era la esencia. Entonces ya a veces tú veías que el café tenía 14 mesas lleno, el café, 14, 16 mesas, y de las 14 mesas habían 8 mesas llorando. Todo el mundo. No te estoy exagerando. ¿No? Acordándose de Tomás. Entonces pasó de ser un sitio agradable y bueno a un sitio que lo que te traía era tristeza, porque tú recordabas la memoria a Tomás, como era Tomás. Entonces la gente cayó en otras administraciones, que jamás en la vida fue lo mismo que Tomás. Se quiso relanzar muchísimas veces, pero no se pudo. Entonces cuando el café cierra, queda la planta eléctrica, la viuda, los hijos venden esa planta, queda el cajón, que era enorme, y entonces ahí es que se me viene la idea, digo, cónchole, por ahí yo puedo poner una barrita, una sanguchera. Y efectivamente llamo a Bolita, al ingeniero Carrasco, que brillante, Carrasco, me hace el negocito a donde estaba la planta. Entonces ahí comenzamos con la esquina de Chigüe, con lo que es la sanguchera. Me acuerdo yo que el primer sanguchero fue Israel, que venía de La Campana, había salido. Entonces fue de gran ayuda, porque La Campana en sándwich estaba muy avanzada para lo que había. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, ahí cuando viene Israel, ya haciendo la famosa pata de pollo, todos los sándwiches, toda la cosa, con él arranco, hasta que después entonces, ya después de Israel, nos mudamos para acá, y ahí entro yo con mi chinito. ¿Y en qué año tú te mudas aquí? Bueno, aquí nosotros tenemos ya, creo que el negocio tiene 16 años, pero aquí ya nosotros tenemos como 14 años. ¿Tú entiendes? Okay. Entonces, fue una asociación. Después de Israel, entra mi chinito, como yo le digo cariñosamente, que es un hijo más mío, como se dice, sí. Ya perfeccionando ya todo lo que había. Y hoy en día hemos hecho, yo creo, modestia aparte, la mejor sanguchera ¿sí? que quizá hay en el país. Que tradicionalmente hablando. Tú dices que el chino empezó contigo hace qué tiempo. El chino tiene conmigo ya algunos 14 años. ¿14 años? 14 años. Bueno, pero Carlito, para no solamente estar hablando y hablando y hablando y poder degustar una de las tradiciones y famosos platos de Chigüe, mi querido Luis, tráete para acá y dímele a los muchachos qué exquisitez tú traes ahí. ¿Qué usted trae? Ven, enséñate un segundito con nosotros. Póntelo aquí. Es nuestro rico cruz sandwich y nuestro delicioso morisoñando. Morisoñando, que esa es otra que tenemos que hablar de morisoñando más adelante, Chigüe. Sí. Y ver esa parte. Chino, ¿qué tiempo ya tú tienes aquí con Chigüe? Ya alrededor de 14 o 15 años. ¿Tú empezaste con él cuando estaba allá o cuando ya estaba aquí? Tú sabes que el problema con el chinito es que según tú lo dejas y él te dice que tiene 20 años, pero tú sabes que es para fines de liquidación. Ah, ok. Sí, para que cuando se vaya, ¿tú entiendes? Si es por él, tiene 20 años. 20 okay. años. ¿Y tú empezaste allá en la esquina o ya cuando estaban aquí en este local? No, yo empecé ya cuando el negocio estaba, o sea, ya Chigüe se mudó para acá. Ya se había mudado para acá. Se había mudado. Cuando ustedes empezaron, ¿tenían esta misma cantidad de sándwiches o fue creciendo los sándwiches que fueron empezando? Cuando tú empezando, ¿qué sándwiches tú te acuerdas que estaban Cuando empezando? Chigüe inició, ¿qué sándwiches? ¿Cuál era su menú? ¿Cuál era su menú? Ok, Chigüe tenía los Ricky, tenía el popular de pollo, tenía el cruz sandwich, jamón que es el queso, que tenemos aquí, el cruz sandwich. Y yo diría, es rico morisoñando, como siempre, la batida. Y yo diría que era un menú un poco demasiado corto, comparándolo con el de ahora, tú sabes. El de ahora. ¿Y cómo fue creciendo? Ya que tú estás aquí desde el inicio, ¿cómo tú ves que fue creciendo ese yo entiendo que ese menú, ese sándwich, esos sándwiches? ¿Cómo se fueron agregando esos sándwiches? Yo entiendo que el cliente nos ayuda mucho. El cliente te va pidiendo, siempre te ayuda. ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué ustedes no hacen lo otro? Amigos de nosotros, Luis Ramón nos ha ayudado mucho también. O te pedían modificaciones, a este agregámele esto, a este agregámele aquello. Todo fue creciendo, evolucionando, paso a paso. No fue y ayudó mucho Luis, acuérdate, que Luis trabajaba aquí y trabajaba en la
Sí. La es lo de los Aybar. Ya. Lo de Lisi. Lisi, ujú. ¿Cómo se llama? Lisi. Lisi y Y Lidia. Axel. Lisi y Lidia. Y Lidia. Y Ahí Arcelito. tuve Y mucha Arcelito. experiencia. Entonces, ellos comenzaron, por ejemplo, nosotros no teníamos todavía lo que es el pesto. Vamos a suponer que el pesto es la salsa riquísima. Ya el Chinito, con la experiencia que cogió con ellos allá, pues él trabajaba aquí por la mañana. No, por la mañana allá. Allá. Y de noche aquí. O sea, de 4 de la tarde a 10 de la noche aquí. Hasta que en una, ya yo vi que Luis se había convertido en un buen sanguchero, muchacho responsable. Bueno, y le ofrezco entonces, le digo, no, vea, Carlos, yo quiero que tú te mejor aquí las 2 tandas, porque es mejor así, para no confundir a los clientes. Porque entonces ya él tenía su cliente. Entonces, no, ven acá, pero por la mañana allá, por la tarde noche aquí. aquí. Entonces así, él se queda allá, aquí el tiempo entero, y ya viene más enriquecido de todo lo que en aquel restaurante también había. Y así hicimos esa función. Luis, ¿y cuál es el sándwich que más sale aquí? ¿Cuál es el que más piden? Bueno, a mí me van a matar porque Ajá. aquí hay mucha historia. Que quizá no se puede contar en estos momentos, pero sí, no, yo cuéntala. entiendo que el sándwich Los nombres, por lo menos. el sándwich de nosotros que más la persona viene a consumir el Doña Rosa. El Doña Rosa. El Doña Rosa. Déjeme ver aquí el Doña Rosa. Ese tiene pollo, jamón, queso, lechuga, tomate en pan baguette. Claro. Ese es el que más sale. Y a ti, para que te terminen de matar. Okay. Para que te conozcan, que te terminen de matar. Y por otra cosa, ¿cuál es el que a ti más te gusta? Que más ¿Cuál es me el que más te gusta comer y cuál es el que más te gusta preparar? Ok. ¿Cómo explicarle? A mí me gusta preparar a veces los sándwiches acorde al cliente. Usted, por ejemplo, usted como cliente, a veces llega al negocio y a veces yo siento que yo sé lo que usted quiere sin usted expresármelo. Yo no sé si me entiende. Sí, yo te entiendo. Entonces, nada, es así. Cuando un cliente llega, yo me acomodo a ver el perfil. Te piden mucho eso. Dame algo. Tú sabes lo que yo quiero. Exacto. Y tú se lo sacas y ellos siempre están satisfechos. Y yo siento que yo lo conozco. Bueno. Y ahora, ¿cuál te gusta a ti más comer? Cuando tú comes, que si tú dijeras, ya es mi última comida y ya no más, ¿cuál tú te Bueno, comerías? aquí nosotros preparamos un burrito mixto. Ok. Que esa es mi comida favorita de aquí. Trato de no comer mucho pan, tú sabes, pero Ujú. en base a la tortilla, me gusta mucho el burrito mixto. Y de la cosa más rara, más ocurrente, el cliente más que tú te recuerdes que te pidió la cosa más estrafalaria, más rara que te haya pedido. Que llegue por decir, tal vez la pego, pero que llegue uno, mira, dame un sándwich de cosas sin pan. Bueno, O dame- nosotros dame esto. tenemos un cliente ya que forma parte del equipo, como quien dice, porque ya él vive aquí, como quien dice. Y él todo lo inventa. Él todos los días necesita algo diferente y que ¿Y no qué es lo está- más raro que te ha pedido? Que tú te recuerdes. O algo jocoso que te haya pedido, que no necesariamente raro, pero que tú no esperabas que te pidiera eso. Él te habla, por ejemplo, del doctor Paul, que hay hasta bueno. un burrito con su nombre. El doctor Paul. Nosotros lo pusimos. No, él te inventa miles de cosas. Por ejemplo, él te dice de una carne hamburger, ¿no, verdad? Sí, exacto. Que le haga un burrito. Mira, un burrito en la carne hamburger. Aquí no vendemos chimi, por ejemplo, pero él quiere imaginarse comiéndose un chimi. Es lo que dice, ponme una carne de hamburger, tú tienes el repollo, tú tienes los tomates, tienes el pancito de agua. Yo lo complazco con eso y él entiende que se está comiendo un chimi, pero no. O sea, Pero no, No, está con eso. exacto. Tú sabes, Carlos, que con una nota jocosa, lo que pasa es que aquí los sándwiches, si tú te das cuenta, todos tienen nombre de No, personas. te iba a preguntar y quiero entrar ahí a ver cómo han ido evolucionando esos nombres y de dónde salen esos nombres, porque veo que tú tienes aquí a Doña Rosa, que fue el que hablamos ahorita, pero tiene Sofía pequeña, tiene Daniel Elizabeth, tiene Lisney, tiene el Bebo, tiene diferentes cosas y son sándwiches muy, muy interesantes y con combinaciones riquísimas. Lo que pasa, eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, el Doña Rosa, cuando el Chinito dijo a mí me iba a matar, Rosa era la que era esposa mía. Ya. Que ya, ¿no es verdad? Ya entendemos por qué. Ya hace 14, 15 años nos divorciamos, pero este menú estaba hecho. Entonces está el Doña Rosa y el Rosita. O sea, el Doña Rosa es el grande, el Rosita es el pequeño. Lo que sucede es que en la actualidad yo estoy saliendo con una amiga, una que se llama Marta Lucía, que eso es un demonio. Entonces, eso cuando tú le mencionas A Doña Rosa. a Doña Rosa, eso ríete tú. Aquí se ha llamado pleito, aquí se ha llamado
Pero a veces, porque hay clientes que te le dicen alto, ella estando aquí, dame un Doña Rosa. Y ella cree que ellos han mandado a que el cliente Le vocee. le vocee Doña para que ella Rosa. Para que ella, y ríete tú entiendes? Tratamos de que el cliente pida otra cosa, que no miente Doña Rosa. Entonces, todos esos nombres que tú ves, por ejemplo, el Lineiri, ese es la hija del Chinito, que es una nieta para mí. Ahí están los nombres de mis hijos, de mis nietos. Vamos viendo porque el Lineiri es pechuga a la plancha, queso americano, tocineta, cebolla y vegetales. Sí. ¿En qué tipo de pan viene ese? Viene en un pan baguette. En un pan baguette. Dos Ok. tipos de queso. Queso Ok. danés y queso americano. ¿Y el bebo? ¿Quién es el bebo? El bebo es mi nieto, pero ese es el nieto más grande. Ese es el Ok. varón. Ese Y es nuestro- ese pollo, tocineta, jamón, queso, salami genoa, lechuga, tomate y pepino. Exacto. Y ese viene es- también en baguette. Ese es nuestro sándwich más completo. Ese es el más completo. El más completo. Exacto. El Ok. bebo. Mira Pan qué baguette interesante ir viendo esas interacciones de cómo van surgiendo. Sí. Porque tú tienes aquí uno, Lervin, Lervin es Ese el es mi otro nieto. el otro hijo nieto de- hijo tuyo, de Chinito. que ese queso y tocineta, que ese Eso para sí. los niños chiquitos es un buen Claro, sándwich para claro. esa parte. Claro. Tú tienes aquí también, además de todos esos sándwiches que tú te has inventado y que la gente te ha ayudado a crear, muchos sándwiches tradicionales. Por ejemplo, tiene el cubano. El cubano de aquí es riquísimo y es un cubano con sabor tradicional, porque tú empiezas a buscar un cubano y no en todos los sitios siempre es diferente, hay algo diferente y nunca es igual. Claro. En ver esa parte y mantener esa tradición. Te comentaba ahorita fuera de cámara, te decía del sándwich de pierna. Que después te va a hacer una anécdota que tú vas a juzgar, pero el sándwich de pierna tuyo me recuerda a los sándwiches tradicionales de antes. Los sándwiches reales que uno se recuerda creciendo cuando empezó aquí el auge de sándwiches de pierna, que tú ibas al monumento, te cortaban la pierna ahí mismo. Sí, Y te cortaban la pierna ahí mismo y te hacían eso y tenían esos sabores. Y la mezcla de esos sabores, porque un sándwich de pierna no es lo mismo un sándwich de pierna con cebolla que un sándwich de pierna con el ají. Claro. Que es lo que hay que hacer, que le da esa clave. De esos sándwiches tradicionales, cuando tú empezaste era lo mismo. Tú hablabas del Ricky, mencionabas del Ricky. Hay muchas versiones de Ricky, mucha gente hace Ricky. Pero, ¿cuál es la versión original de Ricky? ¿Cómo tú haces Ricky aquí? Bueno, mira, yo siempre he dicho que el Ricky tradicional es carne de res, repollo, tomate. Y la carne molida La graneadita, graneadita, suelta. graneadita. Porque te hacen una en salsa, un No, pegote, una no, vaina no. graneadita, que tú tienes que Graneadita. comértelo con una cebita abajo para ir recogiendo todo lo que va cayendo. No, como aquí te hacemos eso aquí te le ponemos, si tú lo pides con huevo, se te da con huevo. Si lo pides con tocineta, con todo. Pero el Ricky tradicional era así, era carne de res, repollo, tomate y ya. Eso después del huevo y de la cosa, eso viene a inventarlo la cena. ¿Te acuerdas de cena? Sí, sí. De Monumento. De Monumento. Que iba en un motor. Que era el una mismo porque cosa- habían dos versiones de huevo, Eh. porque tenía la cena que tenía el huevo ahí, pero había gente que te le ponía el huevo frito, otra gente que te le ponía el huevo... Bueno, el tradicional era el huevo, ¿cómo es, Luis? El huevo hervido. el huevo hervido, El huevo hervido, logiado. Ese era el tradicional. Pero el Ricky, no es verdad que el Ricky, lo original de Ricky, tenía huevo. Eso se le fue agregando con el tiempo. Yo me acuerdo que aquí yo soy fundador de Los Jardines. Aquí el que vendía los Ricky era un muchacho que se llamaba Alcide, que no he vuelto a saber de él más nunca, pero en Dios que esté vivo. Te estoy hablando de hace 52 años por ahí. Él venía en una bicicleta de esas que tenían El cajón adelante. el cajón adelante, ponían la paila y una El latica como si fuera Un anafre, un de anafre. salsa con carbón, prendía. Es un anafre. Eso era un anafre, Un eso era un anafre, sí, anafre, sí. un anafre. Y eso se mantenía caliente, todo eran riquísimos, buenísimos. Porque también otros Ricky que se conocían mucho eran los Ricky de aquí, de Andrés, de La Salle. De La Salle. Pero que el Ricky de Andrés de La Salle no tenía porque era ya como una pasta, pero las sábanas de Andrés eran buenas. Pero y uno se la a comía- nosotros nos encantaban. Esa era la merienda de uno. Todo. Una sábana de Andrés y un Yunji de Yunji. Todavía. ¿Todavía Andrés está ahí? Todavía Andrés está ahí. Ujú. Sí. Todavía Andrés está ahí que hace esa parte. De los otros tradicionales que tú tienes, que fuiste trayendo, tú hablas mucho de la pasta de pollo que ustedes hacen, que es riquísima también, que lo tiene aquí en el Club Sándwich, pero tú haces otros sándwiches con pasta de pollo y ustedes mezclan Sí. la pasta de pollo y la pasta de pollo de aquí es espectacular. Espectacular. Sí, sí. Esa pata de pollo, es lo que te digo. Nosotros
por primera vez quien nos la hace era Israel. Como yo te dije que era un sanguichero de la Campana. Después el Chinito la fue mejorando. Él me la enseñó, yo aprendí. Él se le enseñó al Chinito. Después de eso vinimos unas cuantas recomendaciones de Luis Ramón Ramia, de Zuli Fonder, que Zuli tenía también una sanguichera de hace mucho tiempo, ahí en la calle donde vivían los papás de la esposa, en la calle 12. Y entonces fuimos mejorando. Y hoy en día y teniendo esa parte, yo lo que veo siempre, uno siempre viene aquí, se encuentra con los sanguicheros, uno se encuentra con buen servicio, con conversación, con la gente. Siempre hay algo que uno está buscando aquí y se mantiene todo eso. Yo me imagino que tú no pensarás seguir inventando con más sándwiches, ya tú tienes lo que tú tienes y la gente pide las variaciones que quiere pedir por ese lado. Sí, ya yo creo, bueno, Chinito como joven siempre quiere estar innovando. A veces yo como más tradicional, a veces lo freno un chin, pero al fin y al cabo aquí se hace lo que él diga. Porque eso es lo que se quiere. Yo siempre he dicho que los hijos relevan a los padres. Y además no es lo mismo ya yo, lo que te digo, con 60 años que él con 31. A él es que le toca seguir tirando para adelante esto. Seguir tirando para adelante esto. Y bueno, además de las anuncias que ustedes tienen el club que está aquí, donde practica el CDP, donde hacen todas las cosas. ¿Y qué otro tipo de actividades se presta local de ustedes para apoyar las cosas de aquí de Santiago? ¿Ustedes trabajan mucho con el carnaval también? Bueno, mira, nosotros no, con el carnaval no trabajamos tanto porque el carnaval son los muchachos de los jardines, pero de la calle 2, los hijos de Fulvia, el Chombo, Cruz, esa gente. Sí, siempre le hemos puesto a disposición de ellos. Este es un local que, como te digo, aquí nosotros lo prestamos. Nosotros no alquilamos nada. Ni se alquila la cancha, ni se alquila esto. Aquí un familiar tuyo quiere celebrar unos 15 años, una boda, esto, nosotros se lo prestamos. Porque aquí no manejamos dinero. ¿Tú entiendes? Y esto es para la comunidad. Y no solamente para la comunidad. Tú no tienes que ser necesariamente los jardines para solicitar la instalación. Tiene sus requisitos. ¿Tú entiendes? No, es que cumplir con las reglas, que tú no puedes venir a lo loco. Eso, exacto. Esto no es a lo loco. Esto es de la comunidad, pero esto es manejado por el Club Domingo Paulino, por su directiva. ¿Tú entiendes? Eso es bueno que se sepa, pero siempre al servicio de la comunidad. No, pues perfecto. Pues yo le agradezco a ustedes dos que me hayan permitido hacerles las preguntas, escucharlos y tener esta interacción y poder recopilar todos estos datos. Es bueno y rico saber de dónde salen las cosas, cómo se mantienen, cómo van creciendo y de dónde surgen las cosas, porque la gente, muchos jovencitos vienen aquí, les gustan los sándwiches, pero no saben, no conocen la historia de dónde salieron estos sándwiches y por qué salieron y el amor y la pasión que ustedes dos le ponen detrás de todo eso para que esto esté aquí. Que eso es lo que hace esos sándwiches más buenos, por ese lado. Bueno, recordarle que estamos en el estado Cibao también. Como negocio estamos establecidos allá. ¿Verdad que sí? Que ustedes, ¿cuándo empezaron ustedes en el estado Cibao bueno, ¿hace cuánto? A hacer los sándwiches allá? En el estado hace como 10 años por ahí. Sí, son sándwiches riquísimos. Tú sabes que Guanchi, Dios lo tenga en gloria, era como un hermano mío, de que él asumió la comercializadora, inmediatamente me buscó un local y después de Guanchi entonces vinieron ya el grupo de Felito, el hijo, Gustavo. Me han dado el mismo trato que mi hermano Guanchi. Gracias a Dios. Y hemos. Ya es una tradición. Ya es una tradición. Ya la gente sabe que los sándwiches Chicue están allá. Están allá y están trabajando con eso. Pues de nuevo, le doy las gracias por el tiempo de hoy y por lo que nos han brindado. Y le auguro éxito y que la gente siga viniendo y que ya sabemos que tú estás pasando la batuta al chino y que se va a seguir llamando la esquina de Chicue, pero bueno, el chino la esquina de Chicue con una foto de mi chinito. De tu chinito ahí. Por ese lado. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlito. Y le agradecemos el tiempo. Un placer.